Bendiciones, buenas tardes, el Señor les bendiga. Bueno, vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por habernos traído a este día, a este lugar, a tu casa de oración. Ahora, mi Rey, te pedimos que tenga misericordia de nosotros, Señor, que nos hable a través de la palabra, a través de este estudio, que nos enseñe de las profundidades, Señor, de tu sabiduría y que nos lleve al camino de la excelencia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias por la revelación que tú nos entregas en el día de hoy. Amén, amén y amén. Bueno, estamos siguiendo en la unidad 9, vamos al día 3 de la mente de Cristo. Ya tenemos casi un año en esto, o ya pasamos el año, creo. La meditación bíblica para el día de hoy está en Mateo capítulo 26, versículo 18. Y dice de la siguiente manera. Y él dijo, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. También está en Mateo capítulo 26, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hoy vamos a estar estudiando el sentido del tiempo, cómo Jesús tenía ese sentido del tiempo. Siempre Jesús, haciendo la obra de su Padre, siempre tuvo en cuenta el tiempo, las sazones y los tiempos del Señor, de Dios. El nombre de Cristo para hoy, Rey de los siglos, inmortal, invisible. Está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Quiero tomar una lectura en Lucas, si tienen la Biblia se pueden ubicar. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 55. Sí. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 55. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, crees solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano,
clamó diciendo, muchacha, levántate. En el griego aparece la palabra talita kumi, que significa muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó a que se le diese de comer. Como les dije, pues vamos a estudiar el sentido de Jesús sobre el tiempo oportuno. Y acá esta palabra sentido tiene que ver mucho con el entendimiento y el discernimiento de las cosas de Dios, del Padre, que solamente lo sabe Él, ¿verdad? Jesús, al ver acá en el ministerio que Él tenía, ¿verdad? Jamás pareció apurado, siempre iba tranquilo, nunca mostró señales de preocuparse por el tiempo. Cuando iba a sanar a la hija de Jairo, como ahorita le acabo de leer, interrumpió su viaje para sanar a la mujer con el flujo de sangre. Recuerden que estaba allí y le vino a uno del principal a decirle que ya su hija había fallecido, ¿verdad? Y aun cuando él sabía, ¿verdad?, que la niña moriría si él se demoraba, sin embargo atendió la necesidad de la mujer del flujo de sangre. Tampoco la inminente enfermedad ni la muerte de Lázaro amenazó su itinerario. Jesús fue igual. Cuando recibió el aviso de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días, dice la palabra, en el lugar donde estaba. Juan capítulo 11, versículo 16. Jesús sabía lo que haría y estaba más interesado en la obra suprema de Dios que en la enfermedad momentánea de Lázaro. La resurrección de Lázaro fue el factor decisivo en la decisión del Sanedrín para matar a Jesús. Siempre Jesús sabía, porque Jesús tenía una relación íntima con su Padre. Nuestro Señor Jesucristo siempre era uno con el Padre y Él esperaba. Por eso Él nunca andaba apurado, Él nunca se desesperaba, Él nunca se angustiaba. Y en la vida nuestra pareciera que es todo lo contrario. Pareciera que andáramos angustiados, como que nos faltara tiempo, como que si no fuéramos a conseguir las cosas. Tal vez porque Jesús tenía una relación íntima con el Padre y ellos dos eran uno solo, pues. Una de las cosas interesantes que trae la comunión con Dios es precisamente eso, la paz en el tiempo. Ahora fíjense ustedes, por lo regular, ¿cuáles de estas palabras que mencionaré aparecen la mayor parte de su tiempo y describen sus sentimientos y pensamientos con respecto al tiempo precisamente? Les voy a nombrar algunas. Aquí hay varias, ¿verdad?, que tienen que ver con relación al tiempo. Está la palabra enojado, confiado, frustrado, sosegado, preocupado, calmado, sereno, apresurado, apurado, inconstante, impaciente, entusiasmado, sobrecargado, tenso, ocioso. Evalúen ustedes con qué palabras se identifican ustedes, con qué algunas de esas palabras. Algunos tienen en su guía, tienen anotado la palabra. De todas estas palabras, ¿verdad?, que están allá, que están acá, que le acabo de decir, ahora mire usted esto. ¿Usted siente y piensa como Jesús respecto a su tiempo? ¿Será que usted piensa como pensaba Jesús? Porque Jesús puso la mente en el reino y encontró la atención en su propósito. O sea, Jesús siempre se preocupó por las cosas del reino. Es interesante esto, ¿no? Pues la semana pasada creo que estuvimos hablando de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serían añadidas. Y cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios, sabemos que es el gobierno de Dios en nuestra vida, que sea Dios el que gobierne en nuestra vida, el que tome control de nuestra vida, el que tome control de nuestras reacciones. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, es la correcta relación que tenemos con Dios, pues una relación correcta donde hacemos su voluntad.
Acá Jesús siempre tenía la mente en el reino, en el gobierno de Dios. Y también se concentraba en el propósito de Dios. Por eso lo vemos en los textos que acabamos de leer, tranquilo, sosegado, cuando todos estaban desesperanzados, cuando le dijeron que no fuera a la casa porque había muerto la hija de Jairo, y en realidad estaba muerta, pero la gente se burlaba de él. Dice, pero ¿cómo va a estar viva? ¿No ve que está muerta? ¿Qué va a hacer él? Y resulta que cuando él le dice Talita Cumi, la muchacha se levanta como si hubiera estado dormida, como dijo Jesús, no está dormida. Y con Lázaro es interesante, ¿no? Porque cuando llega allí encuentra a la gente llorándole, al difunto, a las hermanas Marta y María compungidas. Marta sale a recibirla, le dice, Señor, si hubieras llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor le dice, te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y le dice que si creía que Él era la resurrección y la vida. Pero tal vez Marta pensaba que Jesús era la resurrección y la vida ya al final de los tiempos y no en ese momento. Y entonces dio gracias a Dios para que la gente viera. Dice, te doy gracias porque ellos no entienden, pero lo que iba a hacer. Y después seguidamente le dice a Lázaro, Lázaro, levántate. Y el que estaba muerto se levantó, aún con los trapos pues con que había sido la mortaja con la cual había sido cubierto. Es tremendo esto, porque no se apuró. Fue en el tiempo perfecto del Señor. Y en el tiempo perfecto de Dios, el águila y el morrocoy llegan igual. Que la agarró. Amén. Bueno, y cada milagro que hizo el Señor, cada enseñanza o parábola, encajaba en una secuencia con un fin determinado. Jesús estaba llevando su vida según el programa del Padre. ¿Estamos nosotros llevando esa vida de igual manera? ¿O nos distraemos? Porque a veces en el mundo hay mucha distracción que nos saca precisamente de estar en los negocios de nuestro Padre. La referencia de Jesús a su tiempo implicaba un gran sacrificio. Después que los hermanos de Jesús trataron de que él fuera a la fiesta de los tabernáculos y que atrajera la atención de las multitudes, él le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas el vuestro siempre está presto. Jesús siempre iba con un propósito, con un fin. Él sabía que al final del tiempo, de su tiempo, que él sabía cuándo se iba a cumplir, él sabía que iría a la cruz. Sabía que moriría en la cruz. Y Satanás también sabía eso. Lo que no sabía Satanás era que él iba a resucitar al tercer día. Pero Jesús sí sabía. Así que Jesús ajusta cada frase de su ministerio con relación a este acontecimiento. ¿A cuál? Al tiempo y la sazón de Dios, al propósito de Dios. Más tarde, durante esa misma fiesta de los tabernáculos, Jesús hizo frente a algunas de las objeciones de los líderes religiosos. Jesús declaró que el conocerlo a Él era conocer a su Padre. Y dice la palabra, aunque esto enfureció a los líderes, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Sabía cuándo decir las cosas, en qué momento, y sabía cómo actuar, porque él conocía los tiempos de Dios, los tiempos que tenía determinado Dios para su vida. Fíjese usted, después de afirmar antes, que dijo lo siguiente, le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando le dijo eso a los judíos, enseguida se fue.
antes de que los judíos lo apedrearan, porque ya los judíos estaban agarrando piedra, y pasó por en medio de ellos y se fue. Él sabía, nuestro Señor Jesús sabía reaccionar de la manera correcta según Dios ante las circunstancias, porque vuelvo y quiero insistir, Él conocía su tiempo, conocía los tiempos y las sazones de Dios. ¿Ve? Más adelante, después de decir que era el Hijo de Dios, Jesús se le vuelve a escapar, o sea, nuevamente se escapa de las manos para evitar ser arrestado. ¿Por qué? ¿Por qué hacía esto? Porque él entendía que su tiempo no había llegado. Y ya vamos a ver más adelante algo interesante, ¿no? Fíjense, una vez que él resucita a Lázaro, que hace ese milagro tremendo que impacta, pues, y los judíos no le agradó. Ya él dejó de andar abiertamente entre los judíos y se aleja de Betania, porque en Betania fue el milagro. Estaba cerca de Jerusalén y había traído a los judíos allí, pues, a ver eso. Y desde allí ya los judíos tomaron arreglos para matarlo. Y fíjense, Jesús ya no andaba abiertamente, porque ya sabía que los judíos habían hecho negocios para matarlo. Ya cerca del fin, ¿verdad? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ya estaba cerca, ya él sabía, entonces fue a encontrarse con el propósito que tenía. Fue a Jerusalén, probablemente fue el lunes de esa semana de su crucifixión, y él mismo dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. Cuando Jesús envía a sus discípulos para preparar en el aposento alto, verá, la última Pascua que iba a compartir con sus discípulos, les ordena que le digan al anfitrión, le dice estas palabras: mi tiempo está cerca. Mateo 26:18. ¿Se fijan el orden cronológico cómo va el Señor en el tiempo y va haciendo los arreglos? Ya hace el arreglo de la Pascua, manda a preparar el aposento alto y le dice al anfitrión: mi tiempo está cerca. O sea, ya estaba prácticamente llegando, estaba culminando el tiempo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Jesús comienza la más grandiosa de todas sus oraciones registrada en la Biblia, allá en Juan capítulo 17:1, y comienza la oración diciendo: Padre, la hora ha llegado. Está declarando por medio de una oración al Padre y a los que están con él, diciendo: bueno, ya mi hora ha llegado, ya la hora es inminente. Fíjense que cuando él se reúne allá en el aposento alto, que está compartiendo la cena, él dice que uno de los que está compartiendo la cena con él lo va a entregar. Y empiezan a preguntarle: Jesús, yo soy Señor. Y él dice que el que come con él, el que le da el pan mojado, ese era el que lo iba a traicionar. Y le dice a Judas, dice que ve a lo que tienes que hacer. Como Judas era el encargado del dinero, era como el tesorero, pues muchos de los que estaban allí pensaron que Judas lo que iba a hacer, iba a llevar algo a alguien o iba a comprar algo. Jamás pensaron que Judas iba a ir a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Pero Jesús ya lo sabía, porque Jesús comienza la oración diciendo que Padre, mi tiempo ha llegado, y luego le dice a él: levántate y haz lo que tiene que hacer. ¿Qué era lo que iba a hacer Judas? Pues lo iba a entregar. Pero Jesús estaba claro y seguía el curso de las circunstancias, siguiendo paso a paso,
sabía lo que había de venir, pero permanecía fiel, perseverante en el llamado que iba a culminar, que pronto estaba por culminar. Y es interesante esto porque eso tiene que ver, eso es un ejemplo tremendo que nos deja Jesucristo con respecto a nuestras vidas. A veces no somos constantes. En Jesús vemos que el Maestro, nuestro Señor Jesús, Dios mismo, nos ha dejado enseñanza de que debemos ser perseverantes en lo que comenzamos. Muchos comenzamos en algo y no lo terminamos. Y es triste, hermano. Es triste comenzar siendo el heraldo, llevando las buenas nuevas y no terminar. Bueno, miren. Y ya en el Getsemaní, Él despierta a sus discípulos que dormían, ya estaban profundamente dormidos, diciéndole, la hora ha venido. Ya era inminente la hora de Jesús. En Marcos 14:41. Toda la vida de Jesús se encontró en el momento preciso de su gran sacrificio. Ni se adelantaba ni se atrasaba. Era como un reloj bien aceitado. Jesús fue perseverante, hermano. Y la mente, aquel que tiene la mente de Cristo, también es perseverante a la fidelidad de Cristo. Jesús no tuvo miedo, sí tuvo miedo. Se agobió. Bueno, en clases anteriores vimos que tanto era su agonía, tanto era su depresión, que sudaba como gotas de sangre, dice la palabra. Tanto fue así que le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Pero sin embargo se humilla, le dice, mas hágase tu voluntad. Y este ejemplo de Jesús en este tiempo que vivió nos deja a nosotros profunda enseñanza. Porque uno de los problemas espirituales que nosotros tenemos es distraernos y ser desviados. Resulta como muy difícil la concentración porque la mente es asediada por muchas distracciones. No hemos aprendido a ser asertivos en las cosas del Señor. ¿Se acuerdan de Marta y de María? Que Marta estaba, Marta, afanada. María escogió la mejor parte y la mejor parte es estar con el Maestro. ¿Sabe? A veces no entendemos. A veces nos afanamos en buscar muchas cosas. A veces nos afanamos a tirar las manos al aire, como el que va a la aventura, tirando las manos al aire, pero no consigue nada. Y perdemos la oportunidad de estar con el Maestro. Porque el Maestro nos recomienda que buscamos primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas. Cuando nosotros vamos a los pies del Maestro, cuando vamos a los pies del Señor, Dios nos provee. Él es nuestro proveedor, nuestra plaza fuerte. ¿Cómo lo hace? Mire, cada quien tiene que experimentarlo en su propia vida. Lo que pasa es que se nos olvida en el momento de la angustia, en el momento de la rabia, en el momento del momento malo pues que se presenta, nos olvidamos que tenemos al Maestro y que nos ha enviado su Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Y vemos que cuando nosotros empezamos a creer al Señor y empezamos a caminar en lo que Dios nos manda, podemos ver cómo nuestra vida va fructificando y podemos ver algo y no solamente es la provisión material, sino el gozo eterno que pone en nuestros corazones. Y esto es tremendo, hermano. Así que el cristiano que es perseverante, porque Jesús era un hombre perseverante, ¿verdad? Le va a prestar atención a nuestro Señor Jesucristo. Va a prestar atención a sus mandamientos, a sus personas y a sus caminos. Nuestra mente debe dedicarse a la sencilla devoción al Señor. Y la perseverancia es la disciplina de la atención. ¿Cómo así? Bueno, miren, todos vivimos una vida donde hay muchas distracciones. Vean los que ustedes están haciendo el discipulado.
¿Cuántas veces han tenido lucha para prepararse o para leer o para buscar de Dios? Pero usted se para y se propone y dice, no, lo voy a hacer. Y se sienta y por un momento le es como forzado, pero después, cuando menos acuerda, ya hice la asignación. Y así se va toda nuestra vida. Nos distraemos, creemos que no vamos a poder hacer las cosas, que no vamos a lograr las cosas. Pero si nosotros nos disponemos y somos perseverantes en lo que ya comenzamos, pues entonces vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Mire lo que dice primera, con esto quiero ir concluyendo la clase de hoy, ¿verdad? Mire lo que dice en primero de Crónica 12:32. Yo quiero preguntarte hoy, ¿eres entendido en los tiempos del Señor? ¿Tú entiendes lo que está pasando hoy día? ¿Entiendes que hoy más que nunca debes tener dependencia de nuestro Señor Jesucristo? Porque es muy fácil extraviarse, es muy fácil confundirse con tantas cosas. Usted se pone a ver las redes sociales y las redes sociales es un cúmulo de mentiras. Uno dice una cosa, otro dice otra, uno dice una verdad, otro dice una mentira, otros dicen medias verdades y medias mentiras que a la larga son mentiras. Primero de Crónica, capítulo 12, versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel, que era el pueblo de Dios, debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Gente entendida, hermano. Si usted es entendida, si usted es entendido en las cosas de Dios, usted va a lograr salir adelante en medio de la crisis. Dios le va a proveer, Dios le va a mostrar el camino que debe andar por amor de su nombre. Dios le va a dar la estrategia que necesita. Y si usted de repente, porque no puede o cree o está pasando por una situación, bien sea de depresión, de lo que usted esté pasando, usted solamente tiene que esperar en la provisión de Dios. Dios lo va a sorprender. Rete a nuestro Señor Jesús. Pero una cosa sí, lo que comience en el Señor, culmínelo con Él, porque a Dios le gusta el hombre que termina lo que comienza, a la varona que comienza y termina con Dios. Qué triste es comenzar siendo un hijo de Dios y terminar como muchos han terminado por allí, que lo que da es tristeza. Él es el alfa, es la omega, fuera del Señor no hay nada realmente que nos pueda a nosotros dar gozo y paz. Y para muchos esto es un gran acertijo. Pienso que cada uno de nosotros deberíamos descubrirlo. O somos de Dios o somos de Dios. No hay otra alternativa, mi hermano. No hay otra alternativa. Porque aquel que comenzó y realmente amó a Dios, ese va a terminar la buena carrera. Como Pedro. Pedro era un hombre impulsivo. Pedro hay que ver que era bastante impulsivo, ¿no? Sin embargo, muy diferente a Judas, al final del tiempo, ¿a quién fueron a buscar? A Pedro. Porque a pesar de que era impulsivo, a pesar de que en un momento de debilidad negó a Jesús 3 veces, Jesús, al preguntarle que si lo amaba, le decía, Pedro, ¿me amas? Pero cuando se le preguntaba a Jesús, Pedro, ¿me amas? Jesús le decía, en el griego hay un verbo que se llama agapao, que es el amor incondicional que viene de Dios. Y hay un amor que es del hombre, que hay tres tipos de amores. Y hay un amor que viene del hombre, que es el amor filial, que es como cuando un alma ama a un hermano, o un amor familiar. Y hay un amor que se llama el amor eros, que es un amor erótico. Pero cuando el Señor le preguntaba a Pedro, allá cuando estaban pescando, cuando ya el Señor había resucitado y va a la orilla del mar a estar con sus discípulos, que lo reconoce Pedro, por cierto, estaba pescando, estaba desnudo, se lanzó a la mar y salió a buscar al maestro porque reconocieron que era el maestro. Cuando está allí, que están comiendo, que
están ahí comiendo a la orilla de la playa. Jesús le dice, Pedro, tú me agapas. Y Pedro le contesta, sí, Señor, yo te fileo. ¿Sí? Porque Pedro amaba con el amor del hombre, no amaba con el amor incondicional de Dios. Y vuelve Jesús y le dice, Pedro, por segunda vez, tú me amas. Y vuelve a utilizar el verbo agapao. Y Pedro le vuelve a contestar, sí, Señor, yo te fileo. Y por tercera vez le pregunta al Señor, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Allí sí le contesta con el verbo, con el amor incondicional. Y eso es como una historia en nuestras vidas. Hay un momento en que nosotros decimos que amamos al Señor, pero lo amamos con un amor condicional. Pero Dios le gusta que le ames con un amor incondicional. ¿Cómo es un amor incondicional? Bueno, lo que hizo Jesús por nosotros fue un amor incondicional. Jesús fue a la cruz por nosotros. Aun cuando éramos culpables, fue a la cruz por ti y por mí. Y todavía Jesús abrió la puerta para que nosotros entráramos a esa bendición de la vida eterna. Y Jesús nos recoge todavía de dónde venimos. Venimos de, quién sabe, si damos una mirada atrás, nos avergonzaríamos algunos de nosotros. Y que ahora nos vemos y le damos gloria a Dios porque le conocimos, ¿verdad? Porque nos ha traído algo muy especial. Pero sabe una cosa, el trabajo no está terminado. Mientras estemos aquí en la tierra, el trabajo no está terminado. Él necesita llevarte a la estatura de un varón, de una varona perfecta. Y por eso es necesario que seamos perseverantes. Porque hay una promesa de Dios que la buena obra que ha comenzado en ti, Él la terminará. Y en el momento de la tentación, en el momento del pecado, en el momento de la impotencia, en el momento de, que no me gusta mucho esa palabra, en el momento de la depresión, en el momento de que tú vayas a tomar decisiones que luego te vayas a arrepentir por la misma circunstancia de la presión de la vida, Dios te dice, fulano, ¿tú me amas? Porque quiero decirte que la buena obra que yo comencé en ti, yo la voy a terminar, la voy a culminar. Y eso debe darnos fuerza en el momento de la prueba, sabiendo que primeramente Jesús nos ama. Dígame, ¿hasta qué nivel puede usted amar? ¿Usted sería capaz de dar la vida por alguien? No creo, a menos que sea por un hijo. Pero no creo. Y Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué vio Jesús en ti? ¿Qué vio Jesús en tu vida que yo no lo veo? ¿O qué vio Jesús en mi vida que tú no lo ves? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Qué vio Jesús en un momento en mí que yo ni siquiera yo me veía como tal, sino me veía lo peor del mundo? Como el apóstol Pablo que decía, yo era un abortivo. Él vio con los ojos de amor inconmensurable, de amor ágape, del amor incondicional, que no dudó en dar su vida por ti y por mí para que tuviéramos esperanza de estar con Él, para que gobernáramos. Tremendo. Y no te cobró medio. No fue algo que tuviste que comprarlo. Fue de gracia, de pura gracia, por el amor infinito que Él te tiene. Así que siendo que no valíamos medio, que ni siquiera nosotros en un tiempo determinado nos podíamos valorar, sino más bien nos subvalorábamos, nos poníamos por debajo,
porque en algún momento de la vida quisimos hasta atentar con nuestras vidas, no sé, algunos de nosotros. Sin embargo, Dios impidió eso, porque Él tiene esperanza. Y lo que nos puede salvar es seguir el ejemplo de Jesús, perseverar. Comenzamos y vamos a terminar la buena obra que comenzamos en Cristo Jesús hasta ser un varón y una varona conforme al corazón de Dios, de la estatura del Maestro. Amén. Hemos terminado la clase. Que Dios les bendiga y les multiplique.